Este video sobre el ferrocarril transiberiano. Imagina una línea recta que desafía la razón, un trazo de acero que se atreve a coser la epidermis de un continente entero, desde las bulliciosas capitales europeas hasta los puertos brumosos del lejano oriente. Esta es la épica y desafiante realidad del ferrocarril transiberiano, la columna vertebral férrea de Rusia, y la obra de ingeniería más ambiciosa de su tiempo, nacido de la febril obsesión de un imperio Su construcción, iniciada en 1891, fue un viaje al infierno blanco, una batalla librada con pico y pala contra la taiga impenetrable, los pantanos traicioneros, los ríos caudalosos como mares y el frío que quema el alma, todo ello empujado por el sudor de miles de obreros, soldados y presos. Más que un simple medio de transporte, el transiberiano se erigió desde su inicio como un símbolo de poder, una declaración de soberanía sobre la última frontera, y la promesa tangible de la aventura definitiva, cruzar a lo largo de 9.288 kilómetros 8 zonas horarias, atravesar los Urales, bordear la majestuosidad sagrada del lago Baikal, y adentrarse en el corazón mismo del mito, donde el viaje se convierte en una experiencia que trasciende el destino. A finales del siglo XIX, el vasto imperio ruso, pese a su descomunal extensión, padecía una peligrosa parálisis interna. Sus riquezas siberianas, inmensos bosques, minerales y tierras vírgenes, yacían inaccesibles, separadas del corazón europeo por una barrera infranqueable de distancia y clima. La ambición del zar Alejandro III, materializada por la visión estratégica de su ministro de Finanzas, el conde Sergei Guite, buscó remediar esta fractura con una apuesta titánica: unir Moscú con el Pacífico a través de un único tendón de acero. La orden oficial en 1891 marcó el inicio de una epopeya humana y técnica sin parangón. La construcción se convirtió en una guerra contra la naturaleza más hostil, librada metro a metro por un ejército de obreros, soldados y prisioneros que se enfrentaron a la taiga impenetrable, a pantanos que devoraban los terraplenes, a ríos tan anchos como mares interiores, como el obstáculo supremo del Yenisei, y a un invierno siberiano capaz de paralizar el metal y el espíritu. El desafío del lago Baikal, una masa de agua de profundidades abisales, requirió primero un servicio de transbordadores de hielo, y luego la perforación de túneles, y la construcción de un vertiginoso trazado junto a sus acantilados. Tras 13 años de esfuerzo sobrehumano, sacrificio incalculable y una inversión que consumió las arcas del imperio, el último clavo ceremonial, de oro, se clavó en 1904. Este monstruo de 9.288 kilómetros no fue solo una vía férrea, fue el acto de forja definitivo de la Rusia moderna, uniendo su cuerpo disperso con nervios de acero, y declarando al mundo su llegada como potencia continental. En su esencia, el transiberiano es la arteria principal del sistema, la ruta clásica y directa de Moscú a Vladivostok sobre la que circula el tren Rossía, cubriendo 9.289 kilómetros a través de 8 usos horarios en un viaje que demanda aproximadamente 7 días. Este recorrido vertebral está jalonado por ciudades clave y formidables barreras geográficas. Tras partir de la estación Yaroslavsky de Moscú, atraviesa los montes Urales, con un hito que marca la frontera entre Europa y Asia, para luego adentrarse en Siberia, cruzando el majestuoso río Yenisei en Krasnoyarsk, y bordeando la costa sur del mítico lago Baikal, el más profundo del mundo, entre Irkutsk y Ulan-Ude. Tras sortear el Baikal, la vía prosigue por territorio ruso, paralela a la frontera con Mongolia y China, cruzando el río Amur en Javarovsk para finalmente alcanzar el Océano Pacífico en Vladivostok. Sin embargo, la anatomía de esta red se ramifica hacia el sur, ofreciendo caminos alternativos que terminan en Asia. A la altura de Ulan-Ude, la vía se bifurca, mientras el ramal principal continúa hacia el este, el transmongoliano se desvía al sur hacia Mongolia, atraviesa su capital, Ulan Bator, y culmina en Pekín, China. Más adelante, tras pasar la ciudad de Chitá, surge otra opción, el transmanchuriano, que también dirige a Pekín, pero a través del territorio histórico de Manchuria, entrando en China por la ciudad de Manzhouli y pasando por Harbin. Finalmente, una cuarta y más septentrional ruta, el ferrocarril Baikal-Amur, BAM, se desprende al oeste del lago Baikal, lo rodea por el extremo norte, y alcanza la costa del Pacífico en Sovetskaya Gavan, ofreciendo un recorrido más remoto y desafiante.
Subir al ferrocarril transiberiano no es simplemente tomar un tren, es embarcarse en un ritual que marca la transición hacia un mundo aparte, un microcosmos rodante donde el tiempo se dilata, y el paisaje se convierte en el protagonista absoluto. Todo comienza en la caótica estación Yaroslavsky de Moscú, entre el bullicio de viajeros y el sonido metálico de los altavoces, antes de que el silbato del provodnik, el camarero y autoridad indiscutible de cada vagón, dé paso a un lento deslizarse hacia el este. A bordo, la vida se estructura en una cómoda rutina de 3 días, o una semana entera, marcada por el té servido en un podstakannik, el clásico portavasos metálico, las conversaciones efímeras en el pasillo, el crujido rítmico de las ruedas, y la contemplación hipnótica del mundo a través de la ventana, un lienzo en movimiento que cambia de los bosques de abedules y las dachas cercanas a Moscú, a la interminable taiga siberiana salpicada de pequeñas aldeas de madera, luego a las vastas estepas de la Buriatia, hasta acariciar las aguas cristalinas del lago Baikal y, finalmente, adentrarse en las colinas boscosas del lejano oriente. En el compartimento, ya sea en la intimidad de un coupe de primera clase o en el ambiente comunitario de la Plazkart, tercera clase, se forjan fugaces camaraderías con otros viajeros, turistas de todo el mundo, comerciantes locales, familias rusas en tránsito, compartiendo comidas sencillas compradas en los puestos de las estaciones durante las paradas de 20 minutos, donde se baja a estirar las piernas, y se respira el aire fresco de ciudades como Ekaterimburgo, Novosibirsk o Irkutsk. Es una experiencia que despoja, donde el lujo no está en la opulencia, sino en la lentitud, en el aislamiento reconfortante y en la epifanía silenciosa de cruzar un continente a un ritmo humano, descubriendo que el verdadero destino no es una ciudad en el mapa, sino el viaje en sí mismo. El ferrocarril transiberiano forjó, desde su concepción misma, el carácter y el destino de la Rusia moderna. Su legado de acero no es solo una huella sobre la tierra, sino la columna vertebral geopolítica, económica y social sobre la que se vertebra un imperio. Concebido como una urgencia estratégica para unificar la Rusia europea con su lejano y vulnerable Extremo Oriente, el proyecto respondía al temor de una expansión china en la zona, y a la necesidad militar de poder movilizar tropas y recursos a miles de kilómetros de la capital. Fue una apuesta descomunal que, tras su inauguración en 1904, transformó radicalmente la realidad del país. El puerto de Vladivostok multiplicó por 30 su volumen de carga en apenas 5 años, convirtiéndose en la puerta marítima del tren transcontinental, y activando el comercio de las riquezas siberianas. Económicamente, se convirtió en el motor de una colonización forzosa pero efectiva, facilitó el traslado de más de 3 millones de personas al este, impulsó el nacimiento de nuevas ciudades como Novosibirsk, y permitió la explotación sistemática de los vastos recursos naturales de Siberia. Este papel como arteria vital se evidenció de forma dramática durante la Segunda Guerra Mundial, cuando permitió trasladar fábricas enteras a regiones seguras, y abastecer el frente con hombres y material. Su influencia, sin embargo, trasciende lo material para instalar en el imaginario colectivo. Desde su presentación en la Exposición Universal de París de 1900, donde se exhibieron lujosos vagones con baño, peluquería y gimnasio, el transiberiano se erigió como el símbolo máximo de la aventura y el exotismo. Se convirtió en un microcosmos rodante donde las jerarquías sociales se reflejaban en la opulencia de la primera clase y la austeridad de la tercera, y donde el lento discurrir del paisaje por la ventana ofrecía una narrativa épica del continente. En la cultura, se transformó en un mito literario y cinematográfico, una metáfora del viaje interior y del cruce de fronteras. Hoy, su relevancia perdura más allá de la era de los aviones, sigue siendo una infraestructura logística clave, transportando cerca del 30% de las exportaciones rusas, y se ha integrado en proyectos contemporáneos como la nueva Ruta de la Seda. El transiberiano demostró que unir un territorio con acero era la manera más efectiva de forjar una nación, y su mito continúa vivo, invitando a cruzar no solo un continente, sino también la propia idea de distancia y tiempo. El ferrocarril transiberiano se revela como mucho más que una simple línea férrea, es la encarnación de una idea, el triunfo de la voluntad humana frente a la inmensidad, y un espejo que refleja el alma de Rusia en toda su complejidad. Es el hilo de acero que cosió un imperio, el motor económico que activó los recursos de un continente, y el símbolo cultural que capturó la imaginación del mundo. Pero, en su esencia más pura, para quienes lo recorren, es una lección viva sobre la escala, la paciencia y la belleza del viaje por el viaje mismo, un recordatorio de que, a veces, el destino más importante no es un lugar en el mapa, sino la transformación que ocurre mientras se cruza el mundo a la velocidad de la luz. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comenta. Este fue un video de la